Hola, bienvenidos al episodio 13 de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad conversamos con Rodrigo Gendelman, periodista, fundador de Santiago Adicto y comunicador en otros varios medios. Rodrigo es nuestro primer invitado desde fuera de la disciplina arquitectónica, pero que con su proyecto se ha encargado de difundir y comunicar sobre arquitectura, ciudad, de manera más transversal y cotidiana que como lo hacemos los arquitectos. Rodrigo compartió con nosotros sus experiencias y su pasión por difundir la ciudad y su cultura, mostrando la arquitectura como una parte importante de ella. Nos contó desde dónde nace su interés de saber y conocer más de la arquitectura. También dejó en evidencia cómo la comunicación en general es un medio imprescindible para culturizar y educar a la sociedad, además de compartirnos que su búsqueda ha sido aplicar este principio de la comunicación para lograr que se valoricen las ciudades y sus arquitecturas. En particular, consideramos que la práctica de Rodrigo a través de su trabajo como mediador y comunicador de temas de ciudad es otro de los ejemplos que deberían replicarse para poder dar a conocer las obras de arquitectura y las ciudades desde una óptica más amena y cotidiana. En la descripción del episodio y en el post de nuestras redes encontrarás más detalle de la experiencia y perfil de Rodrigo, además de los enlaces a todas sus redes sociales y sitio web. Esperamos disfruten de esta conversación tanto como nosotros. Aprovechamos para invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, además de nuestros canales de Spotify y YouTube, donde pueden encontrarnos como Eventos de ARQ. Bienvenidos a otro episodio de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. Hoy estamos con Rodrigo Gendelman, Santiago Adicto. Un gusto en verdad que nos hayas aceptado la invitación. Para conversar de nuevo como en esta misma línea de esta primera temporada que tiene que ver con el tema de comunicación arquitectónica. Nos interesa muchísimo como tu práctica y ha sido un reto que nos pusimos también como tratar de entrevistarte a ti que tienes tanta trayectoria y que de paso es tu profesión también estar como en este mundo de los medios y de la comunicación, porque justamente nos interesa como ese cruce y esa bajada que tiene tu proyecto de Santiago Adicto y la comunicación de la arquitectura. Eso es un poco como a lo que vamos. Rodrigo, gracias en verdad de nuevo por haber aceptado. Y para partir, una pregunta que es como muy típica y yo creo que tú nos puedes ayudar mucho más por tu profesión también a tratar de articular este tema de la comunicación en la arquitectura. ¿Qué consideras tú o cómo definirías la comunicación en la arquitectura? Bueno, primero me presento como Rodrigo Gendelman, mi amigo se pronuncia Gendelman, la uno se pronuncia, si no le tendría que poner cremillas, pero no. Es un apellido de hecho ucraniano, así que ahora que está lamentablemente de moda Ucrania por malas razones, aprovecho de comentártelo. Soy periodista, desde ese mundo vengo, desde el mundo de las comunicaciones, y llegué a interesarme por la arquitectura de manera absolutamente orgánica, circunstancial, no buscada, no era un objetivo. Básicamente hace 12 o 13 años yo me dedicaba como periodista a otros temas, era comentarista de música, tenía un programa de temas de tendencia en Radio Cero con una fotógrafa que se llama María Gracia Subercasó. Y en mis tiempos libres empecé a caminar por la ciudad, básicamente al principio buscando la ruta de distintos escultores y escultoras chilenos. Porque empecé a interesarme por la escultura y me di cuenta que en Chile hay un nivel de escultura, de escultores que ya no viven y de escultores que sí están vivos, tremendamente alto, pero poco relevado y poco conocido. Veo que aquí la escultura está presente por Alexander Calder en distintos puntos, pero yo te diría que dentro de las artes en Chile, probablemente quizás donde más hemos destacado es en la escultura, y sin embargo en general la gente cuando piensa en arte en Chile piensa en nuestros pintores, que también tenemos grandes pintores, pero nuestros escultores son... Y la gracia de la escultura es que es arte público. Y al ser arte público, en gran parte está en el espacio público. Por lo tanto, me empecé a interesar en Federico Asler, en Marta Colvin, en Lili Garafulich, en Francho Casitúa, en Samuel Román, en distintos hombres y mujeres vivos, muertos, y empecé a buscar sus esculturas en la ciudad, que estaban realmente diseminadas por distintas comunas. O sea, en un proyecto de vivienda social de Elemental de Alejandro Aravena y sus socios, hay una escultura de Federico Asler en Renca. Y entonces yo llegué a conocer este proyecto de vivienda incremental en Renca por la escultura de Asler. No es que llegué al proyecto de Alejandro Aravena y conocí la escultura de Asler, fue al revés. Y lo mismo me pasó con otras obras de otros artistas. Entonces empecé a caminar la ciudad
buscando la ruta de distintos escultores y escultoras. Y al principio en Santiago Adicto, cuando partí con la cuenta, hace ya casi 11 años, publicaba mucha escultura. Y llegó un punto en que ya la cuenta empezó a crecer y me di cuenta que la escultura era muy de nicho y le creé una cuenta nueva que se llama Escultura Chile. Entonces hoy día cada vez que quiero mostrar una escultura, la muestro en Escultura Chile. Ya en general no la muestro en Santiago Adicto, así que los invito a seguir @Escultura Chile a quienes les interesa el tema de la escultura. Entonces, buscando escultura, caminando por la calle, caminando por la ciudad, saliendo de las pocas comunas que conocía como el santiaguino promedio, que en general conoce su comuna y eventualmente algo de la comuna donde trabaja, y poco más que eso, empecé a conocer la ciudad y me empecé a dar cuenta desde un prejuicio positivo, porque a mí me gustaba Santiago, y yo usaba el hashtag Santiago Adicto en Twitter como para contrarrestar a la gente que hablaba de Santiago mucho hace más de 10 años. Me empecé a dar cuenta que la ciudad era más interesante aún de lo que yo pensaba, que había edificios que me llamaban mucho la atención, que había casas que me volvían loco, especialmente las de arquitectura moderna, que había parques de una extraordinaria calidad hechos en los últimos 30 años, que tanto se critican, pero al mismo tiempo que tantas cosas han sucedido, y que había muchos proyectos de arte público también, en parques, en plazas, en las mismas calles, y empecé a enamorarme más todavía de la ciudad. Empecé a recorrer también su geografía, subir algunos de sus cerros e islas, subir un poco a la precordillera. Empecé a disfrutar las mejores cosas que tiene Santiago. Y la arquitectura empezó a interesarme, especialmente la arquitectura moderna. Me di cuenta que tenía como que me pasaba algo con el hormigón. Hoy día el hormigón está un poco más en discusión por la cantidad de CO2 que significa, ¿cierto?, trabajar con hormigón, y la madera viene con mucha fuerza. Pero hasta hace 10 años atrás todavía no se estaba hablando tan mal del hormigón, y la arquitectura moderna es básicamente arquitectura en hormigón. Y me empecé a volver loco con ese tipo de proyectos y me di cuenta que había mucho arte integrado a la arquitectura. O sea, el arte integrado a la arquitectura también fue una manera de vincularme a la arquitectura. Varias de estas esculturas también estaban en lugares que tenían que ver con la arquitectura. Entonces, a través de la arquitectura, o sea, de la escultura, a través del arte público, empecé también a averiguar nombres. Entonces, ¿quién hizo este edificio donde está este mural de Nemesio Antunes en el centro de Santiago? Es un edificio de Sergio Larraín García Moreno. Entonces, empecé a aprender de quiénes hacían los proyectos donde estaban algunos de estos proyectos de arte público, así como fui a buscar a la Villa a la Villa Portales, los trabajos súper abstractos de Ricardo Irarrázaval, gran artista chileno, que todavía está vivo, que es bien mayor, que en cada edificio de la Villa Portales hizo un trabajo de arte abstracto, y es bien impresionante porque son muy abstractos. Hay gente que probablemente vive en la Villa Portales y no sabe que tiene un trabajo de arte de un artista, y sin embargo era muy común en la arquitectura moderna vincular el arte con la arquitectura. Entonces me estoy dando una vuelta larga para decirte que llegué a la arquitectura a través de caminar por la ciudad, a través de buscar arte público, y empecé a interesarme especialmente en la arquitectura moderna, y después empecé a conversar con personas que sabían mucho, a comprarme libros para poder leer y poder tener una entrevista mínimamente digna con un arquitecto. Me empecé a ser muy amigo de un actual panelista del programa de radio, que es Pablo Antíquez, que es un doctor en arquitectura y que es un sabio de la arquitectura, que sabe mucho de arquitectos y de arquitectura, además de ser arquitecto y de saber cómo se hacen los edificios, sabe de la arquitectura moderna, ha escrito libros muy importantes sobre las casas de arquitectura moderna en Santiago, y me ha enseñado toneladas. Entonces empecé a rodear de gente que me ha estado enseñando, he estado aprendiendo constantemente, y claro, me he dado cuenta que existe una distancia bien grande entre la arquitectura y los arquitectos y la gente. Y el tema es que en Chile tenemos, así como en la escultura, tremendos arquitectos. Este es un país que ha producido en la antigüedad, pero especialmente en los últimos 30 años, de hecho, desde probablemente el pabellón de Chile en la Expo Sevilla del 92, y la casa de Matías Klotz, y el premio que se gana también por esa época, Cristiano Unturraga, empieza como una explosión de la arquitectura chilena en el mundo, y me atrevería a decir, quizás por un poco de chauvinismo, pero no quiero estar tan equivocado,
que Chile, para su proporción, digamos, de tamaño de país y tamaño de cantidad de habitantes, es una potencia mundial por la calidad de algunos de sus arquitectos que hoy día están vivos y produciendo y haciendo trabajos increíbles a nivel mundial y también a nivel local. Entonces, con más razón, era contrastante este impresionante peso e importancia de la arquitectura chilena versus el nivel de desconocimiento y poco interés por el lenguaje críptico, porque es un mundo muy encerrado, de la ciudadanía. Y mi gracia es que sé poco porque soy periodista, no soy arquitecto. Yo no soy capaz de leer un plano y poder traducírtelo o no. Lo que yo he hecho es aprender sobre arquitectos, sobre obras de arquitectura chilena, y bueno, y latinoamericana eventualmente en algunos casos, y tratar de encontrar a las personas que a través mío puedan llegar al público que sabe un poco menos que yo, porque yo he tratado de ir estudiando para poder vincularme con estos la gente que hace o que estudia o que investiga arquitectura. Entonces, mi principal ventaja, diría yo, desde Santiago Adicto, donde la arquitectura es uno de los temas, pero muy importante, es que el fundador es periodista, no es arquitecto. Por lo tanto, está obligado a hablar en fácil, porque no podría hablar en difícil, porque no tengo el lenguaje ni el conocimiento para poder decir ciertas cosas. Por lo tanto, eso probablemente sin querer queriendo ha producido un mayor interés de la ciudadanía hacia la arquitectura, pero especialmente ¿cómo se dice? Un cierto agradecimiento de los arquitectos que ven que a través de esta plataforma se muestra arquitectura en un lenguaje súper fácil, con bonitas fotos, y se produce un interés y una admiración eventualmente y un cariño mayor quizás hacia nuestra arquitectura. No sé si esa respuesta tan larga cumple el objetivo, pero era la idea, tratar. Sí. No, interesantísimo, o sea, como muy buena la contextualización justamente porque muestras un poco el proceso que no fue como lineal, o sea, nosotros que tenemos ya un tiempo acá en Santiago, reconocíamos la cuenta y pensábamos al contrario, que había salido como desde la arquitectura, desde la disciplina, porque también te has dado el trabajo también de difundir cosas cuando se hacen bienales de arquitectura, cuando hay algún evento, o sea, siempre como que está esa otra lectura de no solo la ciudad, sino también como eventos y cosas que están relacionadas como con temas arquitectónicos y saberlo después que no eras arquitecto, o sea, era así como que, oh, mira, capaz por eso todas las cosas que nosotros cuestionamos y que hemos tratado como de desmembrar en esta primera temporada del podcast, tienen que ver con eso, que estamos tratando de comunicar desde la arquitectura, pero siempre nos quedamos dentro de este lenguaje crítico y como muy dentro del nicho y siempre terminamos hablando muy para nosotros y nosotros mismos estamos conscientes que formamos parte de ese círculo vicioso porque nuestro público es el 90% arquitecto. O sea, yo me atrevería a decir que a lo mejor un poco más de 90%. Pero obviamente porque estamos como vinculados con la academia, o sea, como que son los temas que se abordan. Y a pesar de eso, está ese problema, o sea, como ese detalle que comentas de que la arquitectura está en todos lados, uno la ve, pero no tienes como el conocimiento, y la llegada que debería ser como desde la misma arquitectura hacia la ciudad, o hacia la ciudadanía, no termina siendo de esa forma, o sea, más bien como que nos cerramos un poco. De hecho, perdón que te interrumpa, el programa de radio, en Radio Duna, que se llama Santiago Adicto, que partió antes en Radio Cero, después Radio Cero se acabó y pasé al hermano mayor que era Radio Duna y ahí estoy hace casi 4 años. Yo siempre lo presento como Santiago Adicto, un programa sobre ciudad y cultura. Y finalmente la cuenta de Instagram, que es un poco la columna vertebral, porque es la que lleva más tiempo y que es la que me ha permitido tener una extensión en televisión, que hoy ya está interrumpida, que es el espacio Hay que ir en el noticiero de Canal 13, que en el fondo también era mostrar la ciudad y mostrar sus lugares y mostrar sus panoramas. En el fondo es lo mismo. Yo también, si me preguntan de qué se trata la cuenta de Instagram de Santiago Adicto, te voy a decir que es una comunidad, que es una plataforma multimedia y que los temas son ciudad y cultura. Y dentro de ciudad está la arquitectura. Pero como uno de los elementos, arquitectura, urbanismo, arquitectura de paisaje, eventualmente arquitectura interior en algunos casos, y está la geografía y está el tema del paisaje, pero en el fondo, si bien es una parte importante dentro de las publicaciones, no lo pondría en el encabezado, es ciudad. Y dentro de la ciudad la arquitectura como un ente
primordial, especialmente en Chile, donde el 90% de la población está urbanizada, somos uno de los países, o casi que el país más urbanizado del mundo. 89% era el último porcentaje así oficial que escuché de urbanización, y el mundo se está urbanizando y va a tener tasas parecidas a las de Chile de aquí a unos 20 o 30 años más. O sea, también el tema de la necesidad de entender cómo vamos a vivir en las ciudades y cómo podemos aspirar, ojalá, a vivir con un cierto nivel de densidad. En Chile tenemos un problema porque la densidad está vinculada con el tema de la hiperdensidad y de los guetos verticales. Por lo tanto, cualquier proyecto de densidad en cualquier comuna, la gente tiende a rechazarlo, y es vergonzoso que haya algunas comunas como Providencia, por ejemplo, donde hay tantas líneas de metro y tanto servicio y tanto comercio, se rechace tanto la densidad, porque no, pues está una comuna que tiene que recibir gente, no impedir su acceso. Pero bueno, a lo que voy es ciudad y cultura. Esos son como los temas prioritarios dentro de lo que es la comunidad y la plataforma multimedia de Santiago Adicto. Y ahí entra la arquitectura como una parte importante, pero ni siquiera en el encabezado, ¿me entiendes? Es como una parte de la ciudad, por la importancia que tiene la ciudad y por la calidad de nuestros profesionales. Y le agrego un segundo factor que me ha tocado discutirlo últimamente. Hay algunas escuelas de arquitectura donde se forman personas que probablemente vienen de contextos distintos que se forman en otras escuelas que son más de élite. Esta conversación le costó al decano de una facultad de arquitectura su trabajo, digamos. O sea, en una entrevista en Vivienda y Decoración, Cristian Bosa dijo algo así, quizás con menos pelos en la lengua, y fue súper complejo, pero hoy día hay un acceso a estudiar arquitectura desde estudiantes que vienen con menos contexto y quizás han visto menos arquitectura o han tenido acceso a menos viajes y a menos libros que en otras facultades. Y muchas veces también esos alumnos, en esas carreras de esas universidades, también se sienten ajenos eventualmente a cierto lenguaje o a cierta forma de proponer la arquitectura de algunos de los arquitectos más importantes que hay hoy día en Chile. Entonces, no solamente hay un desconocimiento de la ciudadanía en general, sino incluso de algunas personas que estudian arquitectura, también hay una cierta distancia a cómo se vende, cómo se ofrece, cómo se comunica y cómo se presenta la arquitectura en Chile hoy día. Sí. No, y en Chile y en general, o sea, por lo menos hay un tema muy particular dentro de las escuelas también, que es que siempre se valora mucho la arquitectura europea, la arquitectura asiática, la arquitectura como todo fuera, hasta la misma estadounidense, todo fuera de Latinoamérica, y muy poco contexto, muy poco valor se le da a la arquitectura latinoamericana, y tiene muchísimo valor. O sea, hay obras que son comparables con cualquier obra que puedas encontrar en Inglaterra y hasta mejores. Acá mismo el edificio de la CEPAL, la Villa Portales, que justamente mencionaste hace un momento, también es un edificio, una experiencia de vivienda social increíble, y muchas escuelas ni siquiera lo tienen en su programa, lo tienen como referencia, y es justamente por lo que tratan como de construir, de valorar desde otros lados. Y ahora es que estoy notando, no sé desde hace cuánto, pero hay algunas escuelas que están tratando de incorporar como visitas guiadas a estos, obviamente, edificios icónicos que tenemos muy a la mano. Hay ejercicios desde la Finis con el atravieso urbano. Iba a mencionar ese ejemplo de atravieso urbano, me parece súper importante. La UDLA está ocupando como plazas y espacios como para hacer sus entregas de título, y están interviniendo esos espacios. Desde, no sé, la Andrés Bello también tienen recorridos con sus cursos de teoría. Desde la Universidad Mayor también hay ciertos profesores que están como empezando a preocuparse en que se conozca, que se cree cultura arquitectónica y local. Porque, como dijiste hace un rato, la arquitectura chilena, dentro por lo menos del mundo de la arquitectura latinoamericana, es como uno de los principales representantes en arquitectura. Y a nivel mundial, que se ha reconocido, ya también es bastante. Un destacadísimo arquitecto chileno que murió hace poco, que le llaman el urbanista de la ciudad de Providencia, porque él entendía Providencia como una ciudad, que es Germán Banen, y que fue estudiante de arquitectura en la Católica de Valparaíso, que es una escuela que como tú ya debes haber conocido en todos estos años que llevas en Chile. Es muy mítica, no tiene detrás figuras que son como muy importantes en esta mezcla entre la arquitectura, el arte y la poesía. Bueno, Germán Banen dice que para él, las veces que tuve la posibilidad de conversar con él, el hecho de que en la universidad, en la escuela de arquitectura, lo mandaran en Valparaíso a sentarse, a mirar y a dibujar, fue fundamental para él, porque lo primero que le enseñaron en la carrera de arquitectura
fue entender el lugar donde estaba estudiando, el lugar donde estaba viviendo, a través de la observación y a través del dibujo. O sea, partamos conociendo el lugar donde estás viviendo, mirarlo, observarlo, dibujarlo, croquearlo, y después empecemos con los conocimientos técnicos o al mismo tiempo, pero a veces algo tan esencial como conocer la ciudad donde uno vive, Sí. Se nos olvida, ¿no? Y no está dentro de la malla. Y por eso estos programas de extensión, como los que nombraste recién, me parecen tremendamente importantes. Y cuanto más alejadas del centro de la ciudad están las facultades de arquitectura, mayor todavía el requerimiento de que el alumno en el fondo baje de la cota 1000, como se puso en algún momento de moda el concepto, y conozcan la ciudad, y conozcan sus conflictos, y conozcan sus cosas buenas también, ¿no? Claro. Pero sí, esa es una parte fundamental en la carrera. Vivir, caminar, conocer la ciudad desde un punto de vista crítico, pero también como un turista que admira y se sorprende con muchas de las cosas que tiene esta ciudad. Una ciudad de más de 8 millones de habitantes, que hoy día las 52 comunas de Santiago ya pasaron los 8 millones de habitantes. Tiene economía de escala que permite acceso a la cultura y a la entretención de manera muchas veces gratuita, que no lo vas a conseguir en una ciudad media o en una ciudad chiquitita. Entonces, hay beneficios extraordinarios, costos por supuesto, una ciudad muy segregada y con un montón de defectos, pero hay beneficios muy grandes de vivir en una ciudad grande, que te permite en el fondo que haya producciones y que haya una industria cultural de acceso gratuito, que lo que único implica es que, ok, uses el transporte público si vives en una comuna muy alejada para poder llegar, pero vas a poder acceder todos los fines de semana a obras de teatro, a distintas presentaciones y muestras en museos y en galerías y muchas otras cosas gratuitas o de costos mucho más bajos porque vives en una ciudad grande, como es Santiago, que es la única ciudad grande que hay en Chile, para esos efectos. Sí, no, súper interesante eso. Siempre he escuchado que comentas ese tema de ser turista en tu propia ciudad. Yo creo que la cotidianidad nos absorbe un punto donde pasas por sitios maravillosos y te olvidas de que realmente hay cosas importantes. Eso de, justamente entrevistamos a una arquitecta argentina que nos recomendó que entremos en modo turista siempre, porque cuando uno va como modo turista, como que te deja sorprender y vas como expectante de todas estas cosas, y cuando estás en tu ciudad como que apagas el switch de ese modo y... Modo turista y caminando, que es una manera, o sea, la bicicleta también permite conocer la ciudad, pero no hay mejor manera de conocerla que caminando y en modo turista, es decir, abriéndote a lo que la ciudad tiene para ofrecerte. Y uno podría decir, bueno, de lunes a viernes la gente que trabaja y no tiene tiempo y tiene una agenda tremenda para poder sobrevivir, ok, pero aunque sea hay un día en la semana, y que aunque sea hay una cantidad de horas en que uno podría disponer para ir a hacer una cosa, aunque sea en esa ciudad, para mirarla como turista. O sea, realmente la oportunidad la tienen la mayoría de las personas. El tema es que primero hay que convencerse de que la ciudad tiene algo para ofrecerte. Hay que tener las ganas de salir. Por algo el Día del Patrimonio, que es como que hay gente, que entiendo que hay mucha gente que dice, hoy día voy a ir a conocer este lugar, aunque el lugar esté abierto el año entero, digamos. Los lugares se repletan, ¿no? Porque la gente tiene fijado en la cabeza que el Día del Patrimonio es un día en que uno puede ser turista en su ciudad. Bueno, claro, el desafío es hacer que tengamos, ojalá, 10 días del patrimonio de alguna manera, por lo menos en el año, para que un 20%, aunque sea de los fines de semana, estén disponibles para que conozcamos el lugar donde vivimos. Pero si no conocemos, es imposible que queramos. Y si no queremos, no cuidamos. Entonces, ese vínculo de conocer, querer, cuidar, es un círculo virtuoso que hay que armarlo. Sí, sí, el conocimiento, y en verdad, o sea, yo comparto muchísimo como esa idea, y nos dimos cuenta este año, pudimos participar del Día del Patrimonio también, porque tenemos como esa autocrítica nosotros también con este tema de que siempre es como muy para arquitectos lo que siempre hacemos, y tratar de romper esa brecha a veces termina siendo muy complejo porque nosotros mismos como que generamos estas murallas con nuestro lenguaje, con tratar de mantener como ese ego y ese valor del arquitecto como profesional y como profesión. El Día del Patrimonio es hermoso, como toda esa lógica y todos esos encontrarse en ciertos lugares. Fue impresionante para nosotros ser parte de eso. Una cosa, retomando el tema como de la comunicación, comentas que Santiago Adicto nació como con esta idea, con este hashtag en Twitter, y lo defines como una comunidad, pero tienen
más de 500.000 seguidores ya en este momento, o sea, es un porcentaje bastante grande dentro de lo que termina, solamente como considerando en la cuenta de Instagram como ese valor. ¿Cómo hacen, o sea, cómo lo manejan? Como por mostrar o por transparentar un poco ese medio. Bueno, primero que todo, yo creo que para llevar más de 10 años la cuenta de Instagram y considerando que la región metropolitana tiene ya más de 8 millones de habitantes, me parece que los 570.000 seguidores que tiene la cuenta de Instagram hoy día puede sonar como un número atractivo de alguna manera, pero yo considero que es poco, porque finalmente es un porcentaje pequeño de la cantidad de habitantes que tiene esta ciudad. No es que pretenda que tenga 8 millones de seguidores y que todos los santiaguinos sean Santiago adictos. Es un trabajo que requiere probablemente décadas, ¿no? Y que no depende de lo que hagamos nosotros en Santiago adicto. Nosotros somos una especie de arena, de pedacitos de arena en un desierto de arena donde hay muchísimos actores que son fundamentales. Pero hasta que llegó el estallido social y luego la pandemia, es decir, hasta el año 2019, desde que yo partí en esto, alrededor del 2010, es impresionante como al mismo tiempo que la cuenta de Santiago Adicto iba creciendo constantemente, la ciudad de Santiago iba siendo observada y criticada muy positivamente en los medios internacionales. La tesis que yo tengo es que el rescate de los 33 mineros en 2010, que fue el mismo año del terremoto del 27F, esos dos eventos trajeron mucha prensa internacional que nunca había estado en Chile y que pasó por Santiago para llegar al tema de los mineros, que tuvieron que pasar por Santiago y por lo menos pasar una noche o 2 noches en Santiago. Probablemente su expectativa era muy baja, o imaginaban una especie, no sé, de Macondo en su mente, gente que venía de Europa o del primer mundo, y se encontraron con una ciudad que, bueno, claro, tiene una zona oriente que parece, digamos, país del primer mundo, pero también tiene hitos como el GAM, y se encontraron con un centro cultural extraordinario en pleno centro de Santiago, o un centro cultural La Moneda, ahí debajo de La Moneda, que también es un lugar alucinante, y así, muchos espacios, parques, se encontraron con la montaña, se encontraron con la geografía, se encontraron con las picadas, se encontraron con la estación Universidad de Chile del metro, que es una joya de arte público, y Santiago empezó a aparecer en los rankings de los medios más importantes del mundo de manera constante y sostenida, año a año. Yo tengo una presentación donde tengo así rankings y es BBC, Nat Geo, Travel and Leisure, todos los medios importantes de turismo, medios culturales, ponían a Santiago. En 2011 New York Times puso a Santiago en el número 1 de los 41 ciudades a visitar en el mundo, en el número 1. Y solo hablaban maravilla. Por lo tanto, el primer punto es que encuentro que una cuenta con esta cantidad de seguidores para la cantidad de habitantes que tiene Santiago, yo creo que nos queda mucho por conquistar, es decir, hacer que sean más los santiaguinos los que quieran su ciudad y quieran ser parte de esta comunidad. En general, no, la cuenta Instagram me toca, o sea, las redes sociales básicamente las manejo yo directamente, es parte importante, digamos, de mi tiempo, sobre todo lo que significa contestar mensajes directos. Mucha gente te escribe, te manda una foto, te manda un comentario, y tienes 24 horas porque si no se te borran, por lo tanto tienes que hay una parte importante de mi tiempo destinada a eso. En Radio Duna, donde tengo el programa Santiago Adicto, hay una productora que en el fondo me ayuda y por lo tanto ahí se hace un poco de equipo. En el espacio que tenía, que está en este momento congelado en Canal 13, trabajaba con una productora, en este caso un grupo, digamos, de personas, ¿no? En términos de grabación, de montaje, de edición, eso no lo hacía yo solamente hacía los guiones y aparecía en pantalla. Entonces, dependiendo cuál es el formato dentro de esta plataforma multimedia, es si trabajo solo o trabajo en equipo, pero la respuesta del tema de las redes sociales, en general, me toca verlo a mí, pero en general se habla en plural, porque esto es una comunidad. Aquí son muchas las personas las que contribuyen, sobre todo con sus fotos, muchas veces con texto. Hay columnistas que entregan sus columnas cada cierto tiempo, como Carlos Maillé, que es un arquitecto experto en patrimonio. Entonces, la verdad es que yo soy una especie de curador y por lo tanto, por eso me parece que es básico hablar en plural, hablar de un nosotros, es una comunidad y es una muy linda trabajo de curaduría en el fondo para esta comunidad a la que
me toca hacer. Qué bueno eso. Esa era otra la que continuaba de pregunta, la acabas de responder de ese trabajo de curaduría, o sea, cómo seleccionan también ese producto que muestran. Pensé que también, obviamente por el alcance que tienen y la lectura que tiene desde fuera es un poco eso, que pareciera que fuese como un equipo más grande porque termina siendo o viéndose a veces inalcanzable toda la cantidad de publicaciones y de contenido que terminan manejando dentro de la red. Sí, es interesante porque a veces me mandan un mensaje y me dicen, por favor, dile a Rodrigo, mándale saludos. Y yo digo, ok, le mando saludos a Rodrigo. Pero hoy día, además, esta herramienta que agregó Instagram, en el fondo que un fotógrafo a su cuenta puede subir una foto y te invita a ser colaborador. Y por lo tanto, hoy día la imagen, el post aparece, qué sé yo, XXX y Santiago Adicto. También es algo que hemos empezado en el fondo a tomar y cada vez más, casi día por medio te diría, que hay una colaboración con algún fotógrafo de la comunidad que nos invita, nosotros la vemos, digamos, yo la veo, me parece interesante, pero claro, si hay 8 invitaciones a colaborar y son todas de la luna llena que hubo, por ejemplo, ayer, tengo que seleccionar una en el fondo, porque no voy a llenar de luna llena porque si no un poco puede saturar. O el día en que el río Mapocho tomó, digamos, el tamaño que no tomaba hace tiempo, también hubo muchas invitaciones a colaboraciones de fotos del río o videos del río. Y bueno, hay que elegir algunas, las más espectaculares. Pero claro, hay temas que le encantan a la gente e incluso temas que son muy críticos, pero que constante la gente lo está subiendo, como la Torre del Costanera, ¿no? Que es muy poco querido por algunas personas, pero sin embargo está siempre presente en las fotos. Y si hay neblina y lo tapa, bueno, entonces se ve la punta, entonces es espectacular, o alguien que subió al mirador y mira Santiago desde ahí. O sea, es interesante como algunos lugares de la ciudad que quizás no tienen tan buenas relaciones públicas, son queridos, son odiados, pero son queridos al mismo tiempo. No hay un consenso. Esta torre, de alguna manera, sí, es un poco omnipresente, pero al mismo tiempo ya es parte de la ciudad, entonces sí, más vale encontrarle el lado bueno. El valor. Sí, de nuevo, con este conocimiento también detrás que tienen todas esas intervenciones. Comentaste también la multiplicidad de formatos que has abordado a partir de esta iniciativa también. ¿Cuál te parece que termina siendo como el más potente o el que le sacaba más provecho o el que termina siendo como más, que tiene mejor llegada también con la comunidad? Yo creo que la combinación radio-Instagram es la combinación además a la que le dedico más energía y más tiempo. La radio Duna de partida es una radio que está muy bien posicionada en su grupo objetivo, la escucha mucha gente, y si bien la escuchan muchos arquitectos y personas del rubro de alguna manera, también la escuchan personas que vienen de otros mundos, pero que les interesa tener un pequeño barniz sobre temas que tienen que ver con geografía, con urbanismo, con arquitectura, con arte público, etc. Entonces, me ha tocado que gente que me dice, oye, yo soy ingeniero agrónomo, pero me encanta escuchar tu programa porque así tengo un poquito, digamos, de conocimiento sobre qué es lo que está pasando en la ciudad, cuáles son los panoramas, cuáles son los cerros e islas a los que hay que ir a conocer, qué está pasando con el metro, no sé, que quieren tener en el fondo una dosis de información sobre ciudad y sobre cultura, independiente que vengan de mundos bien diferentes. Entonces, yo sé que hay mucha gente querida que ya conozco del mundo de la arquitectura que le gusta el programa porque sienten que son temas cercanos, pero gente de otras profesiones también y de otros mundos también lo escuchan porque tampoco hay muchas alternativas de este tipo en la radio. Y esa hora es una hora donde básicamente lo que hay son programas dedicados al fútbol o al deporte. Entonces, si estás en el auto a las 2 de la tarde, Santiago Adicto en Radio Duna es una buena opción si es que no te interesa y no eres un futbolero que quiere escuchar solamente de fútbol. La radio es además un medio muy lindo que permite en una hora tener tiempo para hacer una entrevista con cierta profundidad y muchas veces una segunda entrevista más corta. Versus la probablemente mayor masividad que tiene Instagram, pero donde puedes desarrollar menos y profundizar menos, porque no vas a comparar una entrevista de media hora en radio con un post que tiene una limitación en cuanto a caracteres. Pero esa combinación de Instagram como red social y radio como un medio tradicional, masivo, pero muy bien también, masivo pero segmentado, creo que produce un súper buen complemento. Qué bueno.
y cuál te gustaría como explorar. ¿Has pensado, bueno, ya has pasado como por todos realmente? O sea, no por todo. He estado también haciendo este espacio durante unos 7 años aproximadamente en el noticiero de Canal 13. No te lo menciono ahora porque ahora no se está emitiendo. Para de emitirse en enero, en febrero de este año. Pero eso también permitía una masividad importante, ¿no? Si bien los índices los ratings de televisión han disminuido de manera importante, un espacio dentro de un noticiero significa que puede marcar sin ningún problema un día 8, 10, 12 puntos de rating, y eso significa que te puede llegar a ver casi 1 millón de personas. O sea, es impresionante en términos de efecto, y en general la gente cuando me reconoce es porque me ha visto haciendo el hay que ir en televisión. El segmento más acotado te reconoce por radio, y en Instagram Santiago Adicto está completamente separado de mí, digamos. Yo prácticamente no aparezco o aparezco muy brevemente, solo si realmente se justifica. O sea, por ejemplo, para meterme al río Mapocho, como lo hago todos los años, y tomar un poco de agua y tomar agua con la mano para olerla, no para tomarla. Por favor, quiero ser claro, porque el agua del río está libre de agua servida, pero no es potable, no es agua para tomar. Por la vuelo, deposito agua en mi mano para olerla, para mostrar a la gente que el río está libre de agua servida, que ya no es un río sucio, que ya no te da tifus, que ya no tiene mal olor. Ese fue un cambio increíble en la ciudad, ocurrido hace 11, 12 años, y que la gente muchas veces no está consciente que tiene un río limpio. Ahí quizás pudo aparecer, pero en general hay una separación importante de quien dirige el proyecto del proyecto en sí. Hay una cuenta en TikTok, donde de a poco estoy tratando de aprender a subir contenido con la asesoría de mi hija de 14 años. Hay una cuenta en Twitter que en general sirve, por ejemplo, para links, ¿no? Links de las columnas que escribo, que también suele ser el tema de Ciudad de la Tercera. Entonces en Twitter lo uso como para mostrar un poco el contenido escrito de otros medios, cómo hago para que lean la columna que escribí en La Tercera, porque no todo el mundo está suscrito a La Tercera. Bueno, subo el link en Twitter, y entonces Twitter de Santiago Adicto sirve para eso. Facebook lo tengo absolutamente como existe, pero bien abandonado, para serte franco. Y esos son, diría, los medios más importantes, o por lo menos por los donde me muevo. No, muy bien eso. Y otra cosa, bueno, por lo menos, justamente con ese tema de las columnas y como el terreno que has ido ganando de alguna forma, que como te comentaba hace un rato, pensábamos nosotros que venía desde la disciplina igual. ¿Cómo ha sido la recepción como desde los arquitectos también? O sea, no porque dentro de todo esto siempre hay gente que aprecia mucho ese aporte que se puede hacer como desde otros lados, pero también, justamente por el mismo ego que sabemos que tenemos, hay como ciertas también cuestionamientos. ¿Qué nos podrías comentar de eso? Yo te diría que en ese caso tengo a mi favor, cuento con el hecho de justamente no ser arquitecto, lo cual en este caso es más un pro que un contra, porque desde el mundo de la arquitectura creo que la opinión es qué bueno que exista una forma de comunicar la ciudad, ¿no? Que es Santiago Adicto en Instagram o en Twitter o en la radio o en el espacio que tienen o que tenía en el noticiero Canal 13. Y qué bueno que un periodista se interese y nos ayude a acercar la ciudadanía con la arquitectura. Si yo fuera arquitecto, quizás habría más resquemores, quizás habría una comparación, así como, oye, pero vengo de otro mundo, nunca he pretendido estar de igual a igual con un arquitecto, con una arquitecta, todo lo contrario, siempre estoy en la disposición de aprender, de entender que estoy con alguien que sabe mucho de lo que hace, y que mi interés es intermediar entre esa persona y quienes lo escuchan o lo leen. Y por lo tanto creo que en general hay una súper buena aceptación desde el mundo de la arquitectura de Santiago Adicto por el hecho de venir de alguien que viene del mundo de las comunicaciones y que no viene del mismo mundo de la arquitectura. Creo que en este caso es un pro más que un contra, y en general solo he tenido feedback muy positivo a lo largo de estos años desde las personas que he ido conociendo, que son cada vez más, y con las que empiezo a generar además vínculos. O sea, me encanta poder relacionarme con arquitectos y con arquitectas, que de repente en el programa me manden un WhatsApp y me complementen lo que estoy conversando y me cuenten cosas o me aporten con columnas o no sé, para mí es puro enriquecimiento y puro ganar contenido. Entonces,
No, me siento muy agradecido de la manera en que he sido como bienvenido a este mundo y simbólicamente hace algunos años me dieron el premio de honor del Colegio de Arquitectos, que es un premio que se le da a quienes no son arquitectos. Ujú. Y para mí es el premio más importante que me han dado en mi vida, o sea, por lejos. Es como que por Qué 5 curioso. minutos arriba de un escenario fui arquitecto honorífico y me encanta y lo tengo enmarcado, lo tengo puesto en el lugar más importante de mi oficina. Para mí es un tremendo honor tener ese premio desde el mundo de las comunicaciones. Interesante eso. Sí, aparte también fuiste, o te invitaron también a ser parte como de la comisión de selección de la Bienal anterior, del 2019, para la Bienal, o sea, justamente para esta subcategoría de comunicación y difusión. Claro, que de tiene. publicaciones. Especialmente. Sí, me ha tocado algunas veces ser invitado a temas que tienen que ver con bienales o con eventos que tienen que ver con arquitectura. Y en general, siempre que puedo acepto, porque me parece que es un tremendo honor y me encanta. ¿Y qué tal las conversaciones ahí dentro de eso? O sea, que... Yo siempre muy humilde, parto, digamos, diciendo que podría aportar lo que pueda con lo que he aprendido, pero que, claro, hay la gente que a veces no me conoce puede pensar que por la cantidad de temas de arquitectura que toco en Santiago Adicto, podría alguien pensar que es alguien que viene del mundo de la arquitectura. Y yo lo primero que aclaro es, ojo, yo no soy especialista, no soy arquitecto, soy periodista, me dedico a comunicar temas de ciudad y entre ellos temas de arquitectura. Desde esa esquina puedo contribuir, pero no esperes de mí lo que yo no soy, digamos. Entonces eso lo aclaro inmediatamente, bajo las expectativas si alguien pensaba que este era un arquitecto que venía a mirar. No. Es simplemente alguien que admira y comunica arquitectura especialmente chilena, digamos. Sí, y mucho, bueno, nosotros también tenemos como la hipótesis que a los arquitectos nos forman como comunicadores realmente, porque a diferencia de los escultores, nosotros no hacemos la obra directamente, y tenemos que hacer representaciones de ella, hacemos maquetas, hacemos modelos, hacemos planos, hacemos renders, en estos momentos como estos espacios virtuales de inmersión y todo esto, pero de alguna forma terminan siendo representaciones, y al ser representaciones lo que hacemos es comunicar. Pero entonces siempre terminamos como comunicando de nuevo dentro del mismo nicho. Y hay muchas de esas cosas que por eso nos interesaba como conversar contigo, porque nos has traído, puesto sobre la mesa como tratar de quitarle como ese tabú a la arquitectura de que tiene que ser meramente académica. Más bien, que sea meramente académica es lo que ha hecho que nos separes de todo este contacto que has logrado tú también a partir de los proyectos que llevas. Justamente en esa misma línea, como a partir de eso, o sea, ya vimos que tienes vinculaciones también con el Colegio de Arquitectos en algún momento. Ahora estás también como director del GAM. Estoy como hace un par de años, soy como el puesto dentro del directorio de quien como representa un poco la ciudadanía, porque no estoy representando una institución, sino que en el fondo es un puesto y me encanta porque el GAM en el fondo es una institución que admiro muchísimo, que es muy importante por su contenido, por su arquitectura, por su historia, por su ubicación, por todas las capas de historia que tiene, ¿no? Un lugar que fue hecho para la UNCTAD 3 en el gobierno de Allende, que después se transforma en la sede de la dictadura y que gracias a un incendio en el 2006 se da la oportunidad en el fondo de llamar a un concurso de arquitectura y así convertirlo en un centro cultural que era el origen que iba a tener después de ser el espacio para la UNCTAD, ¿no? Entonces vuelve después de un ciclo de 40 y tantos años a hacer lo que tendría que haber sido. Entonces, sí, ser integrante de un directorio de una institución que admiro mucho es obviamente también un honor, y son cosas que se hacen por cariño y también por admiración. Te iba a complementar con lo que hablábamos antes, que si yo tuviera como que definir lo que más me importa cuando trato de mostrar arquitectura, por ejemplo, en Santiago Adicto, es siempre entregar contexto. Contexto para entender por qué estamos hablando de algo. Entonces, contexto significa entender quién hizo esto, qué época se hace, cuáles son las corrientes arquitectónicas que están predominando, por qué son esas corrientes las que están predominando en determinados momentos. ¿Qué más hizo este arquitecto o estos arquitectos que hicieron esta obra? Entonces,
en el fondo es como salir un poco de la obra y entender la historia, el relato que hay detrás de ese edificio, para poder, en el fondo, a través de ese contexto, conectarte con el edificio, porque el edificio es más que una suma de materiales que dan una forma y dan un producto. Hay una historia detrás, y esa historia detrás me parece que es tremendamente importante para generar vínculos, para generar admiración, para generar sorpresas, y decir, es el mismo arquitecto que hizo esta otra cosa, y entonces ahora estoy entendiendo más por qué se parece este lugar a este otro lugar. O sea, generar contexto. Eso te diría que es trabajo fundamental de lo que yo hago, entregar contexto. Y a través del contexto, disminuir las brechas, disminuir las barreras, acercar, en este caso, a la arquitectura y a los arquitectos y a las arquitectas con el público común y corriente, digamos, que no es especialista. Sí, yo creo que más bien lo interesante, más que porque, o sea, por lo menos también opinión muy personal, es que ha sumado más bien a los que nosotros no hemos podido sumar, porque por lo menos muchas de las obras, hay algunas que nosotros como externos no hemos llegado a conocer algunas porque las has publicado, porque han salido como en otros medios también, pero a pesar de eso uno tiene como un poco más de acceso a ese tipo de información que la ciudadanía en general, y eso es lo más interesante porque realmente el llegar como a este otro público es lo que nosotros creemos también que termina siendo como lo importante para poder llegar a puestos o a no sé, como a conversaciones, discusiones donde realmente se pueda tener impacto en la ciudad. Y esa misma limitante de comunicación, de poder como transmitir ideas, o no sé si es solo por el lenguaje, no sé cómo por dónde va todo este tema, pero es lo que nos ha separado un poco como de esa llegada, que de paso termina siendo la arquitectura está en absolutamente todos lados. O sea, uno en su casa, en la universidad, en el trabajo, cuando transitas la ciudad. El paradero de micro, entonces, la estación de metro. Pero termina siendo muy distante como esas conversaciones, o sea, tenemos un público objetivo totalmente, pero no tenemos el feedback del público porque nosotros mismos como que estamos como una barrera entre medio. Lo que pasa es que la comparación es injusta porque Santiago Adicto como proyecto es un proyecto, insisto, lo que hablábamos para hablar de ciudad y cultura. Y la arquitectura es uno de los componentes. Si Santiago Adicto fuera un proyecto que solo mostrara arquitectura, podría ser un súper lindo proyecto, pero probablemente sería mucho más segmentado, tendría probablemente menos público y tendría un público más afín a la arquitectura. La arquitectura es parte del menú de Santiago Adicto, pero la carta no es una carta de arquitectura. Entonces tú a Santiago Adicto vas a comer un aperitivo que puede ser Cerro Isla, un plato de fondo que puede ser arquitectura, pero un postre que puede ser un tema de urbanismo y un café que puede ser un tema de un mural recién pintado en un edificio de la ciudad. Entonces, en el fondo es injusta la comparación porque en Santiago Adicto, a través de la diversidad de temas de ciudad, podemos tener un público más heterogéneo y mayor, porque son más temas, pero la arquitectura que está apareciendo constantemente, y ojalá siempre con contexto. Yo no voy a ponerte una foto de un edificio y en el texto vamos a poner edificio Génesis, 1993. No, estoy dando un ejemplo cualquiera, que no tiene ningún sentido. No, voy a tratar de darte algunos datos para que tú puedas apreciar un poco más, ver si hay alguna historia detrás, relacionarlo con algún otro arquitecto. Ahí el uso de los hashtags es súper importante, ¿no? Porque si tú pones Emilio Duarte y pinchas el hashtag, vas a ver todas las obras o todos los posts que hemos hecho en Santiago Adicto sobre Emilio Duarte. Entonces te vas a dar cuenta que hay un montón de fotos de la CEPAL distintas, pero también hay otros proyectos de Emilio Duarte. Entonces vas a empezar a entender que Emilio Duarte, es realmente por qué uno de los arquitectos más importantes de la historia de Chile. Y si te van a juntar proyectos de Santiago con proyectos de Concepción y de otras partes de Chile, o lo mismo cuando hablamos de Brechani, Valdés, Castillo y Dobro, una de las oficinas más importantes de nuestra historia, también usamos siempre el hashtag Brechani, Valdés, Castillo y Dobro. Si tú lo pinchas vas a ver todo lo que se ha publicado sobre esa oficina en Santiago Adicto, en otras cuentas que tenemos como Adicto a Chile, donde mostramos lo que no es Santiago, o en Escultura Chile, en el caso de los escultores, y de lo que han mostrado otras plataformas, digamos, o otras cuentas. Entonces el uso de los hashtags también es importante para poder establecer relaciones entre obras de personas, ¿no? Que creo que es algo también bien importante para generar contexto. Claro. ¿Y la fotografía la tomas tú directamente y cámara o qué equipos ocupas? Yo te diría que probablemente el
80%, depende de la época, pero entre el 70 y el 85% de las fotos son de la comunidad, o sea, son de otros. Y siempre está clarísimo quién la ha hecho esa foto. Y ese entre 20% promedio de las fotos que son, digamos, de autoría propia, las hago yo con un celular, con este Samsung que tengo aquí. Bueno, quizás el día de mañana tenga un modelo más nuevo, pero básicamente con un teléfono con tecnología, con buena cámara, pero básicamente hechas con teléfono. Muchas veces que vamos a lugares con Pablo Altique, él va con su dron y eso nos permite conocer el lugar y tomar algunas imágenes con dron y publicamos las fotos de dron de Pablo Altique, como una especie de amigo socio de este proyecto, pero yo básicamente manejo el teléfono. Interesante, qué bueno. Bueno, el tiempo como siempre es muy injusto. Vamos a ir haciendo como algunas preguntas como para ir cerrando la conversación. En todo esto que hemos estado conversando, ¿qué le recomendarías como a los arquitectos general, ya sea como para comunicarse mejor o como para que puedan entender mejor la ciudad, como consejos generales hacia la disciplina? Es una buena pregunta porque es rol de los arquitectos, sí, puede ser, comunicar mejor el trabajo que están haciendo para tener más nexo con la ciudadanía, puede ser, es una hipótesis, pero también a mí me gustaría que hubiera muchos más intermediarios entre la arquitectura y la ciudadanía y que los comunicadores que comunicamos ciudad y comunicamos arquitectura fuéramos mucho más de los que somos hoy día, que somos pocos. O sea, si tú miras los medios de comunicación, no sé, tradicionales, los diarios, la radio, ha habido un pequeño aumento quizás en radio, por ejemplo, de panelistas que hablan de temas de ciudad, pero muchas veces esos panelistas son arquitectos. Comunicadores, periodistas o gente del mundo de las comunicaciones que se dedica a temas de ciudad es muy escasa, es muy poca. Entonces, yo creo que hay dos desafíos, que deberíamos ser muchos más los comunicadores que nos dediquemos a hablar de ciudad, porque en el tema de la arquitectura vivimos en un país que tiene una potencia arquitectónica y sin embargo hay muy poca gente comunicando eso. Y por otra parte, es probable que en las escuelas de arquitectura, en estas especies de campus creativos donde se empiezan a mezclar las carreras y uno puede tomar cursos, sería interesante que se vaya quizás teniendo la posibilidad de que en alguna arquitectura curse algunos ramos de periodismo o se vincule con el mundo de la comunicación y también con otras carreras, ¿no? Yo encuentro que si uno tiene un poco de filosofía y un poco de sociología y un poco de historia y un poco de periodismo y un poco, independiente de tu carrera, eso te nutre. Yo creo que la responsabilidad viene de los dos lados, de que seamos muchos más los comunicadores que nos interesemos en comunicar sobre ciudad y de que en las escuelas de arquitectura se forme también dentro de la carrera con el desafío de comunicar. Y muchas de las cosas que yo aprendí en mis primeros años yendo a una reunión semanal en Plataforma Urbana. Plataforma Urbana que ya no existe, pero eso se transformó después, bueno, en Plataforma Arquitectura. Yo vivía en Art Daily, que fue un proyecto increíble en términos de comunicación de la arquitectura a nivel mundial, fundada por dos chilenos, arquitectos de la Católica, los dos David Asael y David Basulto. Y en los inicios de ellos me tocó ir a esa oficina durante varios años, a reuniones. Me invitaron porque yo estaba con Santiago Adicto y olvídate cómo aprendí sobre ciudad y, por supuesto, sobre arquitectura. Eran dos arquitectos que querían comunicar la arquitectura, tanto al público objetivo, que eran los arquitectos, pero también a través de Plataforma Urbana a la ciudadanía. Y ese fue un proyecto muy importante, muy inspirador y muy motivador, y diría que fue muy influyente para mí. Así que hemos tenido arquitectos comunicando arquitectura de manera maravillosa. El mismo Premio Nacional de Arquitectura, Fernando Pérez Oyarzún, ha escrito una cantidad importante de libros, está escribiendo la historia de la arquitectura de Chile, ya va en la tercera parte, digamos, y están escritos con un lenguaje que es un lenguaje bastante amable para poder... O sea, probablemente hay muchos casos de arquitectos que sí comunican, otros no, sí, son más esquivos, dejan que los medios comuniquen por ellos, pero creo que el desafío viene de los dos lados, no solamente de los arquitectos. Interesante eso, y una de las ideas y que de nuestros sueños, así como para sentirnos pagados con esto que estamos haciendo con el podcast y tratar
transparentar un poco las prácticas que tienen varios comunicadores al respecto, es justamente motivar esas condiciones, lo que tú dices, que empiecen a haber muchos más espacios, instancias donde la gente pueda como discutir, poner en tela de juicio cosas, pueda mostrar, pueda evidenciar, o sea, son cosas que en este círculo virtuoso que comentaste termina siendo como el conocimiento necesario para que la gente empiece a valorar y darse cuenta de las maravillas que tienen en la ciudad y en su propia ciudad, que es lo interesante. Y la diversidad de arquitectura que tiene Chile, producto de, en parte, que es un país sísmico, por lo tanto, mucho de lo que se ha hecho se ha caído, por lo tanto, eso ha dado la oportunidad de volver a hacer, ¿no? Pero no es una ciudad como Buenos Aires donde nada se cae, y por lo tanto, la gloria de la arquitectura es la que tiene un siglo en Buenos Aires, y tú ves una ciudad maravillosa, europeizada, pero que en el fondo donde hay mucha menos renovación. Uh-huh. Santiago es una ciudad que tiene una línea arquitectónica menos clara, tiene el tema sísmico que ha significado la posibilidad de partir de nuevo, de tener una oportunidad, y tiene escuelas de arquitectura, bueno, por ejemplo la Católica, que le da la oportunidad a sus propios arquitectos de construir en las mismas campus, ¿no? Que eso es un tema súper interesante. Uno va al campus San Joaquín, o al campus Oriente, o al campus Lo Contador, y te puedes maravillar con obras de arquitectos de la universidad, y ahí hay un trabajo muy importante de cómo esa universidad sabe potenciar a sus propios arquitectos a través de eso, a través de sus revistas, a través de su editorial ARQ. Hay un muy buen ejemplo de hacer bien las cosas, digamos, ¿no? Y con la Facultad de Arquitectura sea más que solo formar un arquitecto, sea también darle la oportunidad dentro de tu propia universidad de poder florecer. Y bueno, creo que ese es un buen modelo a seguir en algunos aspectos, ¿no? Buen punto. Última pregunta, como para ya ir cerrando, ¿alguna recomendación, ya como saliéndonos un poco de la arquitectura, de algún libro, alguna película, alguna anécdota o algo que quieras traer como colación que tenga de trasfondo algún consejo que pueda servir? Hay un libro que me lo leí hace bastante tiempo, que es para a quienes nos gusta la ciudad, y a quienes queremos de alguna manera tener argumentos racionales para explicar por qué las ciudades son lugares donde, por entender por qué la gente va a las ciudades, por qué la gente vive en ciudades, por qué cada vez más gente va a vivir en ciudades. Se empezó a hablar en la pandemia de que la gente iba a dejar las ciudades. La verdad es que sí, hay algunas personas que se fueron, pero muchas de esas personas están volviendo. Además, esas personas que se fueron a lugares que eran fantásticamente bucólicos, y los lugares se empezaron a llenar, y la capacidad de carga de esos lugares empezó a saturar, y entonces empezó a haber problemas con distintos servicios, ¿no? El caso de Puerto Vara o lugares así. Nosotros vivimos en ciudades primero porque por el trabajo, ¿no? Es un mercado del trabajo, pero también es un lugar de las interacciones, es el lugar donde puedes aprender, conocer, descubrir. Y en ese sentido hay un libro, y además finalmente vivir en una ciudad, en un espacio con cierta densidad, es mucho más sustentable y ecológico que vivir en una parcela alejada del centro de la ciudad, donde tienes que usar mucha agua para regar y donde tienes que usar el auto para transportarte. Finalmente, eso que parece muy bonito en la foto, mucho más sustentable es vivir en un departamento cerca del centro de la ciudad y usar el transporte público, ¿no? Y en ese sentido, el libro que quiero recomendar se llama El triunfo de las ciudades. Es de un urbanista, economista, Edward Glaeser, y es un libro que da muchos argumentos para quienes queremos hacer el punto de defender la ciudad, entendiendo que la ciudad tiene costos, por supuesto, y tiene defectos muy grandes, y todas las ciudades lo tienen, no hay excepciones. Hay cosas de ver lo que está pasando estos días con las manifestaciones en grandes ciudades francesas, que en la postal París podría parecer perfecta, pero resulta que la periferia de París está muy lejos de la perfección. Bueno, ese es un libro que quisiera recomendar, y hay un documental que justamente lo había mirado antes de llegar acá, porque no quería acordarme el nombre, que se llama La escala humana, The Human Scale, que en el fondo muestra un poco el trabajo que ha hecho Jan Gehl y su oficina desde Dinamarca hacia el mundo, para ir de alguna manera asesorando a los distintos municipios y ciudades, para ir convirtiendo de a poco o más rápido a ciertos espacios de la ciudad en espacios más amables, más humanos, tal como él lo ha hecho en Dinamarca, en Copenhague, que es una ciudad que hace 50 años era una ciudad de autos y hoy día es una ciudad de bicicleta. Ese es creo un bonito
producto audiovisual para conocer. La Interesante. escala humana, the human scale. Muy bien. Bueno, Rodrigo, en verdad muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu experiencia. Aprovecho de invitarte a que des tus redes sociales, dejes abierto también como la posibilidad de que se sumen a esta comunidad y que alimenten un poco las columnas y toda la información que pueda como seguir mostrando la ciudad desde esa ventana que manejas. Gracias, Billy Joe. Muchas gracias por la entrevista. Felicitaciones por el proyecto que tú lideras junto con tu equipo y con tus socios. Bueno, Santiago Adicto en redes sociales es @SantiagoAdicto, tal cual, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en TikTok. Y también los invito a seguir @AdictoAChile, que es la cuenta en Instagram que usamos para mostrar y hablar de Chile fuera de Santiago, @EsculturaChile si les interesa el tema de la escultura. Y si hay cualquier tema que les interese conversar de manera más personal, mi Instagram y mi Twitter son @Gendelman, con U, Wendelman, pero se pronuncia Gendelman. Y en Radio Duna, 89.7 en Santiago, pero se puede escuchar en otras partes de Chile, está el programa Santiago Adicto de lunes a viernes a las 2 de la tarde para hablar de ciudad y cultura. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo, nuevamente. Bueno, este ha sido otro capítulo del podcast La Mesa, el proyecto de eventos de arquitectura que estamos manejando en este momento. Los dejamos invitadísimos a que nos sigan también en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Eventos de ARQ, y a suscribirse al canal de YouTube y de Spotify para que estén al tanto de todos los próximos capítulos que vamos a seguir abordando sobre la comunicación en arquitectura. Gracias, Rodrigo. Un gusto, en verdad.